Creo que la mayoría de los presentes estuvieron en la presentación ayer en la mañana y también en la tarde. Ayer hablamos de los pies de la imagen de Daniel 2. Hablamos de la mezcla del hierro y del barro. Y recuerdan que según estudiamos de la Biblia, la mezcla del hierro y del barro representan la mezcla o la unión de la iglesia con el Estado. Eso lo comprobamos ayer en la mañana de la Biblia. Pero yo quisiera leer una cita del Espíritu de Profecía, porque ahí fue donde conseguí la idea de ir a la Biblia a buscar lo que significaba el hierro y el barro. Yo creo que así quiere la hermana White que sea. Ella quiere que vayamos a la Biblia primero y luego entonces quiere que vayamos a sus escritos y nos daremos cuenta que están en perfecta armonía. Dice ella en el comentario bíblico adventista lo siguiente: la mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración política se representa con el hierro y el barro. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. Así que la sierva de Dios deja muy en claro que la mezcla del hierro y del barro representa la intención que tienen los hombres de mezclar los asuntos de la iglesia con los asuntos del Estado, de mezclar la religión y la política. Y esta es una unión ilegítima porque la iglesia no debe vincularse con la política. La iglesia está vinculada con Cristo. Cristo es el esposo de la iglesia. Y cuando la iglesia recurre al Estado para que el Estado haga lo que Cristo debe hacer, el resultado es lo que la Biblia llama fornicación. Es decir, la iglesia tiene otros amantes, los gobernantes del mundo, en vez de tener un solo esposo, que es Cristo Jesús. En esta noche vamos a hablar de un libro muy interesante que ha sido escrito recientemente. Y vamos a hablar de un poder que existe hoy en el mundo que tiene mucho más fuerza de lo que nosotros nos imaginamos. Porque nosotros solamente podemos ver la superficie de los movimientos mundiales. Nosotros no somos capaces de escuchar lo que pasa en las reuniones secretas. No somos capaces de ver las deliberaciones que se realizan entre los grandes magnates del mundo. Pero en esta noche vamos a hablar un poquito de lo que está pasando más allá de lo que ven nuestros ojos. Y vamos a hablar de un sistema mundial que está cobrando una fuerza increíble, casi imperceptible. Pero antes de hablarles de ese libro en esta noche, y antes de ir a la Biblia para comparar lo que dice la Biblia con relación a ese libro, yo sé que nosotros tenemos un buen grupo aquí de personas que no son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y yo quiero decirles que la Iglesia Adventista del Séptimo Día aprecia y ama a cada uno de los que no pertenecen a esta iglesia. Y Dios les ama. La Iglesia Adventista cree que en todas las iglesias hay hijos e hijas sinceros de Dios. Creemos que en todas las iglesias hay personas cuyas vidas se han convertido al Señor y por lo tanto son verdaderos hijos y verdaderas hijas de Dios. Ahora yo quisiera en esta noche decir esas palabras porque debo advertirles que en esta noche vamos a hablar algunas cosas bastante fuertes. Y no quiero que ninguna persona que no es adventista piense que estoy criticando o hablando en contra suya personalmente. En esta noche no vamos a hablar de personas individuales, en esta noche vamos a hablar de sistemas. No estamos hablando de cada individuo dentro de esos sistemas. Queremos hablar de los sistemas. Queremos hablar de organizaciones mundiales, dentro de las cuales hay muchos hijos sinceros de Dios, aun cuando esas organizaciones son organizaciones falsas.
Así que es muy posible que esta noche, como resultado de lo que hemos hablado, sientan que ha sido un poco fuerte. Algunos se sentirán posiblemente sorprendidos, pero recuerden que Dios siempre nos da sus advertencias porque nos ama y porque quiere que sigamos la verdad del Señor. Antes de entrar a hablar un poco de este libro en esta noche, yo quisiera hablarles un poquito en cuanto al peligro de especular en cuanto a la Biblia. Ustedes saben que cuando Saddam Hussein se levantó en contra de Kuwait y las fuerzas aliadas se unieron para atacar a Irak, inmediatamente aparecieron en la prensa, aparecieron cantidades de libros escritos por autores religiosos, diciendo: estamos cerca de Al-Armagedón. Esto es una señal de que Armagedón pronto se va a realizar en el Medio Oriente. Es una señal de que allá en el Valle de Megido se va a realizar esa gran guerra final. Aparentemente, cada vez que hay una crisis en el Medio Oriente, aparecen grandes cantidades de libros diciendo que ese es el cumplimiento de una profecía bíblica. Sucedió después de 1948, cuando fue establecido el Estado de Israel. Aparecieron cantidades de libros por parte de evangélicos y autores religiosos diciendo: ve, Israel ha sido establecido en armonía con las profecías. Después de la guerra de 1967, la famosa guerra de los 7 días, cuando Israel reconquistó el área al oriente de Jerusalén, donde se encuentra el lugar en que estaba construido el templo, aparecieron cantidades de libros más diciendo: no ves, se estableció el templo, se están cumpliendo las profecías. Lo mismo cuando hubo la crisis de la gasolina, del petróleo, en los años 70, en los años tempranos de la década del 70, aparecieron cantidades de libros sobre el petróleo y la crisis en el Medio Oriente y la gran batalla de Armagedón. Parece que cada crisis en el mundo lleva a la gente a buscar en la Biblia esa crisis. Pero yo quiero decirles algo: eso es un método falso de estudiar la Biblia. Es un método falso de estudiar la Biblia. Es falso ir a la historia y tratar de ir de la historia y buscar dónde eso se relata en la Biblia. El método correcto es ir a la Biblia y entender la Biblia y luego interpretar la historia. Porque los eventos que pasan en el mundo, nosotros si vamos a la Biblia para buscar esos eventos, siempre podríamos cometer errores. Pero cuando conocemos las profecías bíblicas al derecho y al revés, entonces podemos ir con certeza a la historia para buscar su cumplimiento. No es lo mismo ir de la Biblia a la historia que ir de la historia a la Biblia. Y por eso muchas iglesias están consiguiendo cumplimiento de las profecías en todas partes. Porque están yendo a la historia y están diciendo: wow, mire lo que pasó allá, ¿dónde dice la Biblia eso? Y se ponen a buscar, y el que busca encuentra. Debemos, por lo tanto, dejar que la Biblia nos diga lo que va a pasar y no leer la Biblia a la luz de lo que está pasando en el mundo. Me gusta comparar esto con un patrón y un traje. Cuando un sastre va a hacer un traje para alguien, ¿qué usa? Usa un patrón, ¿verdad? Y el patrón generalmente es de papel y lo tiene las diferentes partes del traje. Cuando él mira el patrón y usa el patrón, ¿qué puede hacer él? El traje. ¿O es que el sastre primero hace el traje y después mira el patrón? ¿Ah? ¿Es así que el sastre trabaja? Él dice: mira, lo primero voy a hacer el traje y después entonces voy a mirar si el traje está bien hecho en relación con el patrón. Claro que no, eso es ridículo. Primero va el patrón y usa el patrón y entonces fabrica el traje. Así es la profecía y la historia. Ir de la historia a la profecía es lo mismo que ir del traje, que es el cumplimiento, al patrón. Es preferible primero leer el patrón y entender el patrón e interpretar el patrón. Y cuando entendemos el patrón, entonces vamos a entender cuál es el cumplimiento histórico. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Y en la iglesia adventista ha habido intérpretes que se han equivocado. Entre aquellos que se equivocaron estuvo un gran hombre, y no quiero criticarlo personalmente ni quiero que ustedes sientan que fue un mal hombre. Fue un gran hombre y fue un gran intérprete de las profecías bíblicas. Su nombre, Urias Smith. Se equivocó en su interpretación de Daniel 11, el rey del norte.
de lo cual vamos a hablar Dios mediante mañana en la noche. Él, en su época, Turquía estaba en las noticias. Y Turquía queda allá al pie del río Éufrates. Y Uriah Smith, al ver eso, dice, bueno, ¿y dónde estará Turquía? Tiene que estar en las profecías, porque mire, está prominente en las noticias. ¿Dónde estará Turquía? Y fue y dijo, aquí está, en Daniel 11. ¿Ven el problema con el método? Y eso a pesar de que la sierva de Dios, la hermana Elena de White, dice que el rey del norte es el papado. Lo dice contante y sonante, clarito. Dice, el rey del norte es el papado. Y comparando con Daniel 2 y Daniel 7 y Daniel 8, encontramos que la hermana White tenía razón, que el rey del norte es el papado. Pero Uriah Smith quería conseguir a Turquía allí en las profecías, y por lo tanto, él buscó y encontró una profecía que podía intercalar y podía encajar para que aparentemente cuadrara con lo que estaba sucediendo históricamente. El mismo error cometió Uriah Smith en su interpretación de la sexta plaga, del secamiento del Éufrates. Él, en su libro sobre Daniel y Apocalipsis, escribió en los años 1870, escribió de que el Éufrates allá, literal en Turquía, se iba a secar para que los chinos y los japoneses y los orientales pudieran venir para luchar contra el Israel literal en Palestina. Porque Turquía estaba en las noticias. Turquía era prominente y había que conseguir a dónde hablaba la Biblia de Turquía. Es un error, repito nuevamente, buscar en la Biblia lo que está sucediendo en el mundo. Primero entendemos la Biblia, primero interpretamos la Biblia, primero comprendemos las profecías y luego entonces vamos a la historia para ver cómo cuadra la historia con la Biblia, no la Biblia con la historia. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Es muy importante, y si no hacemos esto vamos a caer en tremendos errores de interpretación bíblica. Ahora ustedes dirán, bueno, pastor, entonces, ¿por qué usted nos va a hablar de este libro en cuanto a este hombre que habla del nuevo orden mundial? ¿Por qué va a hablar de todo lo que está pasando históricamente para establecer el nuevo orden mundial? ¿Acaso usted quiere entonces decirnos que este libro que relata lo que está pasando en el mundo se encuentra en la Biblia? No, eso no es lo que estoy haciendo esta noche, porque ya yo estudié en la Biblia lo que la Biblia dice del nuevo orden mundial y sencillamente este libro confirma lo que está en la Biblia. ¿Hay alguna diferencia? Y esta noche les voy a relatar qué es lo que dice el libro. Y luego vamos a ir a la Biblia y vamos a comprobar que antes que se escribiera el libro era el mismo panorama que Dios había dado. El idéntico panorama. Pero antes de que yo leyera el libro de Malachi Martin, o antes de que yo leyera cualquier libro sobre lo que está pasando en el mundo, primero fui a la Biblia para ver qué era lo que decía Dios que iba a pasar en el mundo. Y entonces cuando leí el libro yo me quedé maravillado y dije, óigame, qué interesante este libro. Este libro dice exactamente lo que dice el conflicto de los siglos, exactamente lo que dice Apocalipsis, pero empecé con la Biblia, empecé interpretando la Biblia, y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Pero quiero empezar hablándoles de este libro muy interesante que ha sido escrito recientemente. Es un libro escrito por un sacerdote, ya no es sacerdote, un sacerdote jesuita, es jesuita todavía, pero no es sacerdote, se ha dedicado ahora a escribir, pero todavía es muy, muy católico. Y no un católico común y corriente, es norteamericano, pero es un católico raro porque es muy, muy conservador. Generalmente los católicos en los Estados Unidos son muy liberales, no les gusta que se les dicte qué deben hacer. La Iglesia Católica, por ejemplo, enseña de que no se debe practicar el aborto. Los americanos dicen, si queremos practicar el aborto y la anticoncepción, la Iglesia Católica no nos puede decir que no lo hagamos, porque vivimos en una sociedad libre. No así con Malachi Martin. Martin es conservadora hasta los huesos y cree en la autoridad indisputable de la Iglesia Católica y específicamente del obispo de Roma, del Papa Juan Pablo II. Malachi Martin, el escritor de este libro, tiene una línea directa de comunicación con el Papa. Es un amigo personal de Juan Pablo II y se comunica regularmente con él. Así que lo que él está escribiendo no lo está escribiendo de su imaginación,
No lo está escribiendo porque lo investigó en un libro aquí y otro libro allá. Lo está escribiendo porque él mismo ha consultado y ha hablado personalmente con Juan Pablo II y con otros teólogos católicos y cardenales católicos de grande importancia en el mundo. El título del libro, que creo que no está en español todavía, está en inglés, pero yo voy a compartir algunas ideas básicas con ustedes durante el resto de esta semana. Un libro grande de unas 700 páginas. El título del libro es Las llaves de esta sangre. Y les voy a explicar por qué es importante ese título. Las llaves de esta sangre. Y luego tiene un subtítulo. El subtítulo dice, Las llaves de esta sangre. La lucha por el dominio del mundo entre el Papa Juan Pablo II, Mikhail Gorbachev y el capitalismo occidental, que son los tres poderes actuales en el mundo que están luchando por establecer un nuevo orden mundial. Y lo interesante que vamos a descubrir en nuestro estudio durante esta semana es que estos poderes, el comunismo, está en las profecías. Y lo que va a pasar con el comunismo está en las profecías. El origen del capitalismo, porque los países capitalistas son primordialmente protestantes. El origen del protestantismo capitalista está profetizado en la Biblia. Y el levantamiento del poder papal de la Iglesia Católica, su apoderío, también está profetizado en la Biblia. Y saben ustedes que alrededor del mismo tiempo, cuando cayó el papado y se levantó el ateísmo y se levantó los Estados Unidos, el país protestante por excelencia, en ese mismo tiempo Dios levantó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para desenmascarar a estos tres sistemas. Dios no se ha dejado sin testimonio. Y durante esta semana vamos a verlo. El comunismo está en bancarrota. El capitalismo está en bancarrota. El catolicismo está en bancarrota. Lo único que no está en bancarrota es el pueblo de Dios, que proclama los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, levantado en la misma época cuando surgieron estos tres poderes, para contrarrestar el mensaje de estos tres poderes. Ahora, ¿qué es lo que dice Malachi Martin en su libro? Escuchen bien. En primer lugar, él dice lo siguiente, y esto se encuentra en la página 15 de su libro. ¿Quieren ustedes saber cuándo se va a establecer este nuevo orden mundial y cuánto de nuestras vidas va a afectar? Escuchen lo que dice. Lo he traducido yo personalmente. Una vez que la competencia haya quedado decidida, es decir, la competencia entre estos tres, entre Gorbachev, Bush y el papado, y él dice que no hay duda en cuanto a quién va a prevalecer. Le van a ver dentro de un momento. Una vez que la competencia haya quedado decidida, el mundo y todo lo que en él hay, es decir, nuestro estilo de vida como individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias y nuestro trabajo, nuestro sistema económico y comercio y dinero, nuestros sistemas educativos y nuestras religiones y nuestras culturas, aún los rasgos que nos identifican como naciones, todo será poderosa y radicalmente alterado para siempre. Nadie escapará de sus efectos. Ningún aspecto de nuestras vidas quedará inmune. O sea que este nuevo sistema mundial va a afectar todo. La familia, va a afectar la sociedad. Según el plan se van a eliminar los rangos de naciones, las diferentes naciones. Va a haber un gobierno mundial, va a afectar la cultura, va a afectar la religión, va a afectar todo aspecto de nuestra vida. Y dice él que nadie estará inmune. Suena muy parecido a la historia de los tres jóvenes en el Valle de Dura. Nadie podrá resistir. ¿Cuál Dios os librará de mis manos? Y luego sigue diciendo lo siguiente. En lo que al tiempo respecta, aquellos que tenemos menos de 70 años, y esta es una cita directa, aquellos que tenemos menos de 70 años, veremos instalarse las estructuras básicas del nuevo gobierno mundial.
Aquellos que tenemos menos de 40 años, ciertamente viviremos bajo su autoridad y el control legislativo, ejecutivo y judicial de este nuevo sistema mundial. Sigue diciendo, esa es en la página 16. En la página 19 dice Martin lo siguiente: hay una gran similitud que comparten estos tres competidores geopolíticos. O sea, se parecen en algo muy importante, estos tres poderes que están compitiendo. ¿En qué es que se parecen? Dice él, cada uno tiene un plan maestro para establecer un solo sistema de gobierno mundial. Su competencia geopolítica, es decir, la competencia entre estos tres, su competencia geopolítica tiene que ver con cuál de los tres formará, dominará y hará funcionar el sistema que reemplazará el sistema de naciones individuales que está en proceso de decadencia. En otra parte del libro, Martin dice que el nuevo orden mundial se establecerá antes de terminar el siglo XX. ¿Es pronto eso? ¿Cuántos años? 9 años. Ahora, ¿qué es lo que dice él? En primer lugar, él dice que el comunismo es un sistema que está en bancarrota. Él dice que el comunismo no puede dominar el mundo, que el comunismo ha fracasado, y hemos visto los resultados, ¿verdad? Lo hemos visto recientemente. Y el papado mucho tuvo que ver con la caída de Europa Oriental. Específicamente, el comienzo fue en Polonia. Y de Polonia se regó a las otras naciones del bloque oriental. Pero él dice que el comunismo está en bancarrota. ¿Por qué? Él explica que está en bancarrota porque el comunismo rehúsa aceptar a Dios. Niega la existencia de Dios. Y por lo tanto, donde no existe un Dios, no hay moral. No hay principios morales. Porque Dios es el que da su ley. Y si no existe Dios, no hay principios morales que restringen y que guían a la sociedad. Además de eso, dice él, el hombre anhela creer en Dios. Y por eso en los países comunistas hay muchedumbre de gente que creen y aman a Dios. La mayoría de los ciudadanos confiesan un Dios y creen en Dios, anhelan a Dios y están dispuestos de sufrir por Dios. Él dice, porque el comunismo niega a Dios y no tiene ninguna base moral, no confiesa ninguna ley, por eso en el comunismo es perfectamente aceptable matar y mentir y hacer todo ese tipo de cosas. Él dice que como el comunismo no reconoce a Dios, está en bancarrota. Luego pasa a hablar del capitalismo occidental o del protestantismo y critica mucho la separación entre la iglesia y el Estado, dicho sea de paso. Él dice que no debe existir una separación de la iglesia y del Estado en los Estados Unidos. Dice que esto es lo que ha traído la maldición a los Estados Unidos. Interesante, la hermana White dice que esto es lo que ha traído la bendición. Y cuando se una la iglesia y el Estado, los Estados Unidos habrá perdido un secreto de su poder. Exactamente lo contrario. Él dice, el problema con el capitalismo es que tampoco tiene principios. Porque el principio del capitalismo es la sobrevivencia del más fuerte. Se basa en la adquisición del dinero y se puede usar cualquier método posible. O sea que el dinero es Dios. En el comunismo el Estado es Dios. En el capitalismo el dinero es Dios. Y el hombre acumula dinero y acumula dinero hasta que finalmente el dinero se burla de él. Se hastía porque el dinero no puede satisfacer los anhelos del alma. Y por lo tanto él dice que el comunismo y el capitalismo occidental, Oriente y Occidente, están en bancarrota. Pero luego él dice, hay un sistema que confiesa la existencia de un Dios. Es un sistema mundial. Es un sistema que enseña principios morales. Es un sistema que no niega la existencia de Dios, aunque vamos a ver de que eso es muy cuestionable en nuestro estudio de la Biblia. Y él dice que este sistema que tiene valores morales, que confiesa la existencia de Dios, es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dice que como la Iglesia Católica es el único sistema de estos tres que es mundial,
que es el único sistema que tiene representantes políticos en todo el mundo, que entonces este sistema va a vencer a los otros dos sistemas y va a tomar la ascendencia, y el Papa va a ser soberano en el nuevo orden mundial. Dice que el papado tiene grandes ventajas sobre el comunismo y el capitalismo, porque el capitalismo y el comunismo tienen, si acaso, 200 años de existencia, mientras que el catolicismo tiene más de 1500 años de existencia, experiencia en moverse políticamente, en saber hacer tratados, en saber hacer pactos y contactos, conoce las artimañas de la política y cómo meterse en los tribunales y en las legislaturas del mundo y dominar y manipular. Y dice, y por eso, por su sobrevivencia a través de los años, a través de muchos siglos, la Iglesia Católica tiene ventajas tremendas que no tienen los otros sistemas. Además, dice él que el comunismo no es mundial, el capitalismo tampoco es mundial, pero la Iglesia Católica, es mundial. Y por lo tanto, ahora mismo no tiene que establecer un sistema como estos otros que están luchando. A ver, ¿cómo establecemos el capitalismo en el resto del mundo? ¿Cómo conquistamos el mundo y establecemos el comunismo? No, la Iglesia Católica ya está establecida en todas partes. Lo único que tiene que hacer es aceptar al Papa como soberano y ya el sistema está en lugar. Malachi Martin dice que la Iglesia Católica no puede fracasar y da varias razones. La primera razón que él da por la cual la Iglesia Católica, según él, va a vencer y va a establecer el nuevo orden mundial, y todos van a reconocer la supremacía de la Iglesia Católica y del Papa en este nuevo orden mundial, es porque, según él, Cristo le ha dado a la Iglesia las llaves del reino, las llaves de su sangre, por así decirlo, y que Cristo edificó a la Iglesia sobre la roca, que es Pedro, y sobre cada uno de sus sucesores. Y Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra la Iglesia, que la Iglesia vencería. Y por lo tanto, dice él, por promesa de Jesús, la Iglesia Católica no puede fracasar. Está destinada a vencer, porque Cristo le ha dado la llave del poder político y le ha dado la llave del poder religioso. Tiene las dos llaves dadas por Jesús. Jesús prometió que ni el infierno podía prevalecer contra ella, y por lo tanto está destinada a gobernar el mundo, porque Cristo dio la profecía. Ahora nosotros sabemos que ese pasaje no dice que Cristo edificó su iglesia sobre Pedro. Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, apuntando a sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia está edificada sobre Cristo. La iglesia no está edificada sobre ningún poder político. A la iglesia no se le dieron las llaves del poder político. Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. En otras palabras, se interpreta falsamente la promesa de Cristo, diciendo que el individuo sobre el cual está construido la iglesia es el Papa en vez de Cristo. Además, dice Malachi Martin que la Iglesia Católica está predestinada a vencer, porque así se lo ha revelado a Juan Pablo II, la Virgen de Fátima. Y yo sé que esto causa sonrisa en nuestras mentes, pero déjenme hablarles de algo que posiblemente muchos de ustedes no sepan. Ustedes recuerdan que Juan Pablo II recibió un disparo hace algunos años. No lo mataron, pero convaleció en el hospital por un tiempo. ¿Saben ustedes que Juan Pablo II dice que la Virgen de Fátima le salvó la vida? ¿Y saben cómo fue? Lo relata Malachi Martin en su libro. El Papa es muy mariólogo, tiene gran admiración por María. Todo su ministerio, todas sus acciones están enfocadas en el mensaje y en el poder de María.
En esa ocasión, cuando el Papa estaba andando en su carro, el Papa vio una pequeña niña, y está en los videos, vio una pequeña niña que tenía un collar con una Virgen de Fátima en el collar. Y el Papa, cuando vio a la pequeña niña, se agachó para abrazarla y darle un beso. Y en el instante mismo en que se agachó para besar a esa pequeña niña, vinieron los disparos. La intención del asesino, para los que examinaron los videos, era darle al Papa en la cabeza. Pero en el momento que disparó, el Papa se inclinó para besar y abrazar a esta niña que tenía en su cuello la Virgen de Fátima. Y por lo tanto el Papa dice: la Virgen de Fátima preservó mi vida. Tiene un destino para mí, y él está convencido de que ese destino es establecer el nuevo orden mundial. ¿Saben ustedes que Juan Pablo II dice que ha tenido visiones de la Virgen de Fátima? Ustedes recuerdan el episodio de la Virgen de Fátima, 1917, en Portugal. Ella reveló un secreto que no se podía revelar, sino hasta el momento propicio. Le preguntaron a Juan 23: ¿es el tiempo de que tú reveles el secreto de la Virgen? Juan 23 dijo: no ha llegado el tiempo. Le preguntaron a Pablo VI: ¿ha llegado el tiempo para revelar el secreto de la Virgen de Fátima? No ha llegado el tiempo. Le preguntaron a Juan Pablo II: ¿ha llegado el tiempo para revelar el secreto de la Virgen de Fátima? Juan Pablo II dijo: sí, es tiempo de revelarlo. El secreto es que el papado va a establecer un nuevo orden mundial en este mundo, y la Iglesia va a controlar la economía, la política y todos los aspectos individuales y de naciones en el planeta Tierra muy pronto. Además, él dice que la Iglesia Católica es muy adaptable. La Iglesia Católica es una iglesia que puede ser distinta dependiendo del país donde está. Por eso la sierva de Dios dice que es como un camaleón. La hermana White dice que la Iglesia Católica es como un camaleón. Dependiendo del país donde está. Por ejemplo, Juan Pablo II viajó al Brasil hace algunos años. Y es el Papa de los viajes, ¿verdad? Es el Papa geopolítico. Ha visitado a la Iglesia Anglicana, ha visitado a los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa Oriental, ha visitado la sede de los luteranos, ha visitado la sede de los anglicanos, ha visitado los animistas en el África, ha visitado los obispos en México, ha ido a Nicaragua. ¿Dónde no ha ido? Y no ha sido por razones religiosas solamente, ha sido por razones políticas. Porque él está convencido, según Malachi Martin, de que él es un papa del destino que establecerá el nuevo orden mundial. Un camaleón que, dependiendo de dónde está, cambia color, se adapta a las circunstancias. No es como la Iglesia Adventista, que es igual en todas partes. Cuando el Papa fue al Brasil, tuvo entrevistas con gente que practicaba buduismo, y ¿saben ustedes lo que dijo? Digo, no hay ningún problema, si esa es la costumbre local de ustedes, practiquen el buduismo, pero tengan cuidado de los excesos. Tengan cuidado de no ir más allá de lo que deben ir. Así les dijo. Es adaptable a las circunstancias en cada lugar. Este libro menciona por nombre a los adventistas del séptimo día. Dice Malachi Martin que el Papa está personalmente observando con mucho cuidado a la Iglesia Adventista, y menciona también otras iglesias y los considera potenciales enemigos en su establecimiento del nuevo orden mundial. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la perspectiva bíblica? Dice la perspectiva bíblica de que el papado establecerá su poder y que gobernará el mundo. ¿Dice la Biblia eso? Vamos a encontrar en esta noche que la Biblia dice eso.
La perspectiva que presenta Malachi Martin es la perspectiva exacta que presenta la Biblia y el espíritu de profecía. Y para aquellas personas que desconocen este libro, deberían conseguir este libro. Fue escrito por una viejita. Hace más de 100 años recibió su primera visión en cuanto al conflicto de los siglos en 1848. Y la visión fue repetida en 1858. Y luego el libro fue publicado en su forma ampliada en 1888. Ya no van a olvidar esas fechas. 48, 58 y 88. Y ella en este libro dice exactamente lo que dice Malachi Martin en el libro de él, en 1990. Ambos dicen que el papado va a establecer un sistema de dominio mundial que va a gobernar el mundo en su totalidad. Y cuando la hermana White dijo eso, era un disparate, porque el papado estaba muerto. El papado había recibido una herida mortal en 1798. ¿Quién se hubiera imaginado que ella tenía razón? ¿Qué iba a saber ella? El gran crecimiento y la fama del papado. No lo sabía, pero ella recibió visiones de Dios y empezó a escribir en el conflicto de los siglos lo que Dios le reveló. Y dice exactamente lo que dice Malachi Martin en su libro. Los mismos argumentos que usa él, ya la hermana White los tenía antes. Elena G. de White. ¿Cómo supo la hermana White hace más de 150 años lo que le tomó a Malachi Martin escribir en 1990? A lo mejor adivinó. Muy difícil, muy imposible que hubiera adivinado. Ahora, hay una diferencia entre Elena G. de White y Malachi Martin. Malachi Martin dice que este nuevo orden mundial va a ser la mayor bendición que ha experimentado la humanidad en toda su historia, porque bajo el nuevo orden mundial se va a distribuir todo el dinero equitativamente en el mundo. ¿Ustedes por qué creen que los Estados Unidos están mandando miles de millones de dólares a otros países y se endeudan en el proceso? Interesante. Miles de millones a países del tercer mundo, países en vías de desarrollo, les dicen ahora, mientras que se está quebrando, literalmente. Porque la idea, según Martin, es que se va a establecer un nuevo orden mundial donde va a haber paz, como dijo George Bush en la cita que leí ayer, paz y armonía. No va a haber ya comunistas contra capitalistas, todos van a cooperar y colaborar. Ya no va a haber ricos y pobres, todos van a tener una cantidad igual, como un socialismo, casi un comunismo, pero un comunismo religioso. Porque es que el comunismo y el catolicismo se parecen mucho. Y de eso vamos a hablar mañana en la noche. Malachi Martin dice que esto traerá la mayor bendición al mundo. Elena de White dice que sí, la Iglesia Católica va a dominar el mundo, pero será la mayor maldición de la historia. Ahora estudiemos lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Ahora hemos hablado de la historia y usted dice, pastor, usted no puede ir de la historia a la Biblia. Estoy yendo de la historia a la Biblia porque fui a la Biblia primero. Y por lo tanto, cuando leí el libro de Malachi Martin, dije, oye, eso está exactamente como lo que dice la Biblia. Es igualito a lo que dice Elena G. de White. Pero fui primero a la Biblia y después leí el libro y me quedé maravillado. Digo, una comprobación de que lo que dijo la hermana White hace 150 años es la verdad. Una comprobación de que lo que dijo Juan hace 1900 años es verdad. Una comprobación que lo que dijo Daniel hace 2500 años es la verdad. Cumpliéndose ante nuestros ojos, porque la visión de Daniel 2 de la mezcla del hierro y el barro en los días de estos reyes, dice, en los días de la mezcla del hierro y del barro, es que Dios establecerá el nuevo orden mundial, no de adentro de la historia, sino de afuera de la historia. Ya Dios lo reveló hace 2500 años, en los días de Daniel. ¿Tiene Dios todo fríamente calculado? Lo tiene. No, yo casi no los oí. Yo creo que ustedes se están durmiendo. ¿Tuvieron demasiada fiesta hoy? ¿Quién está en control? ¿Quién pone reyes? ¿Quién quita reyes? ¿Quién da sabiduría? ¿Quién moldea el futuro? Se les está acabando la gasolina. Ahora vamos a estudiar lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Y espero que tengan paciencia. Los temas que vamos a estudiar esta semana son largos, se los estoy advirtiendo desde ahora, para que cuando suceda no digan que no se lo dije.
Pero estas cosas no se pueden estudiar en 15 o 20 minutos. Son cosas que toman tiempo. Pero yo espero que ustedes con paciencia esta semana estén dispuestos de escuchar lo que vamos a hablar. Porque es asunto de vida y muerte, mis queridos adventistas y queridos amigos no adventistas. Vamos a estudiar este tema y vamos a identificar si la Biblia habla de este sistema, de este nuevo orden mundial, y quién dominará el mundo en este nuevo orden mundial. Vamos a buscar en nuestras Biblias 2 capítulos. Vamos a buscar Daniel el capítulo 7 y vamos a buscar Apocalipsis el capítulo 13. Daniel el capítulo 7 y Apocalipsis el capítulo 13. Y vamos a ir en primer lugar al libro de Daniel. Libro de Daniel el capítulo 7. Y voy a repasar aquí algo que estudiamos. Vamos a repasar aquí algo que estudiamos. La cabeza de oro es lo mismo que el qué, que el león. ¿Y qué gobierno representa? Babilonia. El pecho y los brazos de plata son lo mismo que el qué, que el oso. ¿Y representa cuál potencia mundial? Medo-Persia. El vientre de bronce y el leopardo de Daniel 7 representan qué gobierno o qué imperio? Grecia. Las piernas de hierro y el dragón de Daniel 7, o sea, la bestia terrible de Daniel 7, representa a Roma ¿qué? Roma política o Roma secular. Muy bien. Y luego entonces, ahora vamos a poner un momentico aquí las fechas. ¿Cuál fecha tenemos aquí con Roma papal? ¿En qué fecha se levanta? En el año 538. ¿Y cuándo se terminó de dividir Roma política? Roma política, ¿cuándo se terminó de dividir en 10? En el año 476. Muy bien. Se dividió el hierro, se dividió en el 476 y se establecieron los 10 dedos de los pies, la mezcla. ¿De acuerdo? Ahora, con eso en mente, vamos a leer en Daniel 7, Daniel el capítulo 7, vamos a hablar de la bestia en esta noche y vamos a hablar del cuerno pequeño. Noten lo que dice en Daniel el capítulo 7 y el versículo 24. Daniel 7 y el versículo 24. Dice lo siguiente, y quiero que noten el panorama que tenemos en el pizarrón. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿De cuál reino se levantarán 10 reinos? De Roma pagana se iban a levantar ¿cuántos reinos? ¿Y en qué fecha pasó eso según los historiadores? En el año 476 fue que el imperio terminó de fragmentarse. ¿En cuántos reinos? En 10 reinos. Ahora noten, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reinos. Y ahora noten lo que sigue diciendo. Y tras ellos, ¿qué significa eso? Tras ellos. Después de ellos, muy bien, tras ellos, es decir, después de ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros y a 3 reyes derribará. Déjenme preguntarles esto, ¿el cuerno pequeño se levanta después de qué fecha? ¿Después de qué fecha se levanta el cuerno pequeño? Dice, ¿qué cosa? Vamos a leerlo otra vez. Daniel 7:24 dice: y tras ellos, después de los 10. Ahora, ¿cuándo se formaron los 10? En el 476. O sea, ¿cuándo se levanta el cuerno pequeño? ¿Después de qué fecha? Después del año 476, porque dice que se levanta entre los 10. Y para poderse levantar entre los 10, tiene que haberse levantado ya cuando los 10 estaban establecidos. O sea que el cuerno pequeño debe levantarse después del año 476 después de Cristo. Esa es nuestra primera categoría o característica. Ahora notemos también Daniel el capítulo 7 y el versículo 8, un poco más específico. No solamente debe levantarse después del año 476, sino que vamos a saber más o menos dónde se va a levantar este cuerno pequeño. Daniel el capítulo 7 y el versículo 8 dice: estando yo contemplando los cuernos. ¿Cuáles cuernos? Los 10 cuernos, muy bien. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía ¿qué? Entre ellos. Entre los 10. ¿Y qué son los 10 cuernos? Las 10 divisiones ¿de dónde?
de Europa. Ahora, si el cuerno pequeño se levanta entre los 10 cuernos, ¿dónde debe levantarse el cuerno pequeño? En Europa. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? O sea que no solamente se levanta el cuerno después del año 476, sino que se levanta entre los 10 cuernos de Europa Occidental. O sea que es un cuerno que se levanta en Europa. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué más podemos ver? Noten Apocalipsis 13, y vamos a brincar de Apocalipsis 13 a Daniel 7, y vamos a brincar un poquito de aquí para allá porque describen lo mismo. Apocalipsis el capítulo 13. Y vamos a ver lo que se nos dice en el versículo 1. ¿De dónde se levanta esta bestia? Dice en Apocalipsis 13:1: y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir ¿de dónde? Subir del mar. ¿El cuerno pequeño se levanta de dónde? La bestia que tiene el cuerno pequeño se levanta del mar. Lean Daniel 7 y el versículo 2. Dice que 4 bestias se levantaron del mar, lo cual significa que el cuerno pequeño se levanta de la cabeza de la bestia que se levantó del mar. ¿Qué representa el mar en la Biblia? El mar en la Biblia representa muchedumbres. Lean, por ejemplo, Isaías 17:12 y lean Apocalipsis 17:15. Y dice claramente que las aguas, el mar, representa muchedumbres. O sea que el cuerno pequeño se iba a levantar a donde había mucha ¿qué? Donde había mucha gente después del 476 y en Europa Occidental. ¿Vamos bien? Ahora notemos otra característica. ¿A dónde se encuentra el cuerno pequeño? ¿A dónde está el cuerno pequeño? ¿Viene volando del cielo? ¿Viene de repente el cuernito solito y aparece en la historia? ¿Dónde está el cuerno? ¿De dónde sale? ¿Sale de la cabeza de dónde? Del dragón. ¿Y qué representa el dragón? Roma. Ahora escuchen bien. El dragón representa Roma pagana, lo mismo que las piernas de hierro. Lo cual significa que el cuerno pequeño se levanta ¿de dónde? De Roma política. O sea que va a ser un poder romano. ¿Entiendes lo que estamos diciendo? Un poder que se levanta en Roma. ¿A dónde se va a levantar el cuerno pequeño? ¿Después de qué fecha? ¿En qué región del mundo? En Europa. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ahora sigamos estudiando. Vamos paso a paso. Noten lo que dice Daniel 7 nuevamente, y mantengan un dedo en Apocalipsis 13 y mantengan un dedo en Daniel 7 porque vamos a estar brincando de aquí para allá. Dice en Daniel el capítulo 7 y el versículo 24 que este cuerno hace algo. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o 10 reinos, y tras ellos se levantará otro, es decir, después que los 10 reinos se establecen, se levanta otro, el cual será mayor que los primeros, ¿y a qué? Y a 3 reinos derribará. O sea que cuando el cuernito se levanta es chiquito primero, es un cuerno pequeño, pero dice que llega a ser mayor que los otros. O sea, de pequeño se vuelve ¿qué? Se vuelve más grande que los compañeros. Y dice que cuando se levanta, arranca ¿qué? Debe arrancar 3 reinos que se encuentran ¿dónde? En Europa. ¿Vamos bien? Estamos estudiando de la Biblia. No vamos a mirar allá al Medio Oriente. Olvídense del Medio Oriente. Vamos a estudiar lo que dice la Biblia. Vamos a seguir el orden que dice la Biblia. O sea que ese poder debe arrancar 3 cuernos, o debe arrancar 3 reinos en Europa, después del año 476. Ahora sigamos. Daniel 7, 21. Daniel 7 y el versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los ¿qué? ¿Qué hacía contra los santos? Guerra. Y cuando hacía la guerra perdía. No, dice que hacía guerra contra los santos y los ¿qué? Y los vencía. Noten también lo que dice Daniel 7 y el versículo 25. Daniel 7 y el versículo 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea, este sería un poder que iba después del 476, un poder romano, un poder en Europa Occidental, un poder que arrancaría 3 de las naciones de Europa. Iba también a hacer ¿qué cosa?
iba también a pisar a quienes y a destruir a quienes. Iba a destruir a los santos de Dios durante este periodo, después del 476. ¿Vamos bien? No les he dicho quién es todavía, porque al final les voy a preguntar a ustedes quién es, basado sobre las características. Ahora, noten también lo que dice Daniel 7 y el versículo 25. Otra característica, dice, y hablará ¿qué? Palabras contra el Altísimo. ¿Qué palabras habló contra el Altísimo? Noten Apocalipsis 13. Apocalipsis el capítulo 13. Mis hermanos, tenemos que tener una razón para nuestra fe. Debemos poder explicar esto a la gente. Cuando se establezca el nuevo orden mundial, ¿qué vamos a decir? Yo no sé si es de Dios o si no es de Dios. No podemos hacer eso. Tenemos que poder dar una razón de nuestra fe y razones sólidas. Noten Apocalipsis el capítulo 13. ¿Qué son las palabras que habla en contra del Altísimo? Dice en el versículo 5 de Apocalipsis 13: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y ¿qué? Blasfemias. ¿Qué son las grandes cosas que habla el cuerno? ¿Qué habla la bestia? ¿Qué es lo que habla? Blasfemias. ¿Qué es blasfemia? Vamos a dejar que la Biblia lo explique. Vamos a buscar San Marcos 2:7. San Marcos el capítulo 2 y el versículo 7. San Marcos el capítulo 2 y el versículo 7. Ustedes recuerdan que Jesús sanó a un paralítico. Pero antes de sanarlo, Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús dijo eso? Capítulo 2 y el versículo 7. Noten de San Marcos. Decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es blasfemia? Es cuando un hombre pretende tener poder ¿de qué? De perdonar pecados. Ahora busquemos otro texto, porque hay otra explicación de lo que es blasfemia. No solamente es cuando un hombre terrenal dice yo puedo perdonar pecados, sino hay otra característica. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Vamos a leer San Juan 10. San Juan el capítulo 10 y el versículo 30 al 33. San Juan 10 y el versículo 30 hasta el versículo 33. Noten lo que dice aquí. San Juan 10, 30 al 33. Jesús dijo en el versículo 30, yo y el Padre una cosa somos. O sea, el Padre y yo, uno somos. Estamos a un nivel de igualdad, dijo Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron los judíos? Versículo 31. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle, cuando Jesús dijo que era igual a su Padre. Respondióles Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis? ¿Por qué me quieren apedrear? Dice Jesús. Respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Qué es blasfemia? Es cuando un hombre pretende que tiene el derecho ¿de qué? De perdonar pecados. ¿Y qué es cuando un hombre pretende ser qué? Dios. Jesús sí podía pretenderlo porque Jesús es Dios. Pero cuando un hombre que no es Cristo pretende perdonar pecados y pretende ser Dios, eso, según la Biblia, es que blasfemia. Así que este poder que se levanta en Europa después del 476, en Roma, que arranca 3 cuernos, debe ser un poder también que pisa a los santos, un poder que pretende tener el poder de perdonar pecados y que pretende tener a Dios en la tierra. ¿Vamos bien? Ok, sigamos estudiando. Dice en el capítulo 7 de Daniel, volviendo otra vez, estamos dando un montón de razones bíblicas, claras, no especulación. Daniel el capítulo 7 y el versículo 25 nuevamente, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará, escuchen bien lo que dice eso, pensará, no dice que cambiará, dice pensará, en mudar los tiempos y la ley. ¿Qué iba a hacer este poder? Iba a pretender tener el derecho ¿de qué? De cambiar la ley. O sea que para saber quién es este cuerno pequeño debemos buscar un poder que pretendió haber cambiado la ley de Jehová. No les he dicho quién es todavía, ¿verdad? ¿Sospechan ustedes quién es? ¿Tienen sospechas? No les voy a decir todavía. Ustedes me van a decir al final quién es.
¿Quién es este poder que menciona la Biblia? El cuerno pequeño, la bestia. La Biblia tiene una descripción de quién es y lo ubica en la historia. ¿Ven lo importante que es el historicismo? La mayoría de las iglesias dicen, no, ese cuerno pequeño es un anticristo que se va a levantar en Jerusalén después que los santos han sido raptados al cielo. Y entonces no hay dónde ubicarlo en el flujo de la historia, ¿ve? El historicismo dice, pasó esto, luego esto, luego esto, y luego esto, y entonces se levantó el cuerno. Sabemos exactamente dónde se levanta en la historia el cuerno. Porque ha caído Babilonia, ha caído Medo-Persia, ha caído Grecia, ha caído Roma política, o sea, dividido en 10 reinos, y de los 10 reinos apareció el cuerno pequeño. Sabemos exactamente dónde buscarlo en el flujo de la historia. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Sigamos estudiando las características. Pretende cambiar la ley, pisa a los santos y dice que va a gobernar por cierto periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Daniel 7 y el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano. ¿Quiénes serán entregados en su mano? Los santos. ¿Y qué más? La ley. Entregados, no dice entregado, entregados serán en su mano. ¿Hasta cuánto? Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto tiempo es eso? Cuando Nabucodonosor se volvió loco, ¿qué dijo Dios? ¿Pasará qué? 7 tiempos sobre ti. Así que, ¿qué quiere decir un tiempo? Un año. ¿Cuántos días tiene un año? 300. El año bíblico tiene 360. ¿Pueden ustedes comprobar eso bíblicamente? ¿Lo pueden comprobar? ¿Alguien aquí puede comprobar que el año bíblico tiene solo 360? Porque cuando ustedes estén dando un estudio bíblico, alguien va a decir, mi calendario tiene 365, mi hermano, no 360. Liquidado. Tenemos que poder explicarlo. Y nosotros cuando hablamos de los 42 meses, que también es el mismo periodo, decimos que cada mes tiene 30. Pero entonces alguien me dijo a mí, un momentico, a veces febrero tiene 28 y 29. Y hay meses como marzo que tienen 30. Y hay meses como octubre y como diciembre que tienen 31. ¿Cómo tú me dices que el mes bíblico tiene 30 días? Dentro de un momento lo vamos a ver, lo vamos a comprobar bíblicamente. Ok, tiempo son 360 días, acéptenlo por fe por ahora. Tiempos, no dice 2 tiempos, dice tiempos, no hay problema, sabemos que son 2, ya se los voy a demostrar. Tiempos son 2 años. ¿Y cuántos son 2 años? 360 por 2, ¿cuánto es? 720. Y luego dice medio tiempo. ¿Qué es medio qué? Medio año. ¿Cuánto es eso? 180. Sumen, ¿cuánto nos da? 1260 ¿qué? 1260 días. Y alguno dice que son días, no dice que son años. ¿Cuántos de ustedes, si se van a ir para Nueva York y van a pasar 3 años y medio, dicen a sus hijos, hijos, los veré dentro de tiempos y la mitad de un tiempo? ¿O cuántos dicen, si tienen que viajar, le dicen a sus hijos, miren hijos, los veré dentro de 1260 días? O peor, nos vemos dentro de 42 meses. En Apocalipsis estamos hablando de símbolos. Como el león es un símbolo, el oso es un símbolo, el mar es un símbolo, el cuerno es un símbolo, los 10 cuernos son un símbolo, la arena es un símbolo, la roca es un símbolo, el tiempo es un símbolo. Y se expresa en terminología simbólica. Por eso es que no dice hasta 6 años y medio y el santuario será purificado. Dice hasta 2300 días y el santuario será purificado. La expresión en sí misma tiene un sabor simbólico, porque se expresa en un lenguaje anormal. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Hay otras razones en las cuales no voy a entrar ahora. Pero tenemos cuánto tiempo entonces iba a gobernar este cuerno. 1260 ¿qué? Óigame, años. Y tenía que empezar a gobernar después de qué fecha. Déjenme decirles que no hay muchos poderes de los cuales escoger. Que gobernaron después del 476 por 1260 años. No hay mucho de qué escoger, pero todavía no le voy a decir quién es. Ahora vamos a hablar
Vamos a hablar de el mes bíblico. ¿Quieren hablar un momento del mes bíblico? ¿Quieren que les muestre bíblicamente que el mes tiene 30 días? Vamos a hacerlo. Vamos a Génesis. Y estamos haciendo un corto desvío para explicar este aspecto, pero es muy importante porque tenemos que tener en claro el tiempo. Noten, Génesis el capítulo 7. Génesis el capítulo 7 y el versículo 11. Y voy a anotar esto en la pizarra. Génesis 7 y el versículo 11. Dice lo siguiente. En el año 600 de la vida de Noé. ¿El año qué? El año 600. ¿En el mes qué? En el mes segundo. ¿Y en el día qué? 17 fue que comenzó el diluvio. ¿Cuándo comenzó el diluvio? Comenzó el diluvio en el año 600 de Noé, en el mes segundo y el día 17. Ahora vamos a buscar Génesis 8, Génesis el capítulo 8 y el versículo 3 y 4. Y quiero que capten algo muy interesante aquí. Génesis 8 y el versículo 3 y el versículo 4. Y tornáronse las aguas de sobre la tierra, esto es hablando ya después del diluvio, después que cayó el agua, y tornáronse las aguas de sobre la tierra, yendo y volviendo, y decrecieron las aguas al cabo de ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que decrecieron las aguas? 150 días, vamos a ponerlo acá. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezó el diluvio hasta que las aguas decrecieron? 150 días. Pero ahora leamos el versículo 4. Y reposó el arca en el mes que, bueno, es todavía el año 600. ¿En el mes qué? En el mes séptimo. ¿Y en el día qué? En el día 17. Ahora quiero preguntarles, del mes segundo al mes séptimo, ¿cuánto hay? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuántos meses hay entre el mes segundo y el mes séptimo? 5 meses. Pero dice que los 5 meses son ¿cuántos días? 150 días. Dividan 5 entre 150 y ¿cuánto les da? 30. ¿Entendieron? Ahora ustedes dirán, ¿no hay más evidencia? Claro que sí hay más evidencia. Vamos a buscar Deuteronomio 21:13. Deuteronomio, el capítulo 21 y el versículo 13. Está hablando del periodo de luto. Está hablando del periodo de luto. Deuteronomio 21 y el versículo 13. 21:13. Dice lo siguiente: y se quitará el vestido de su cautiverio y quedarás en tu casa. Y llorará a su padre y a su madre el tiempo de ¿cuánto? ¿Cuánto es el luto? 1 mes. Pero ahora leamos cuánto tiempo fue el luto con Moisés. Deuteronomio 34:8. Deuteronomio capítulo 34 y el versículo 8. ¿Cuánto debía durar el luto según acabamos de leer? 1 mes. Pero noten cómo se expresa aquí en Deuteronomio 34:8 con Moisés. Dice lo siguiente: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab. ¿Cuánto tiempo? 30 días. ¿Cuántos días tiene el mes bíblico? Tiene 30 días el mes bíblico. Y usted dice, bueno, ¿y cómo sabemos que el año bíblico tiene 12 meses? Sencillo. Lo dice claramente en Primera de Reyes 4:7. Anoten eso, Primera de Reyes 4:7 dice que hay 12 meses. Inclusive, si quieren saber los nombres de los 12 meses, en Primera de Crónicas 27, 1 al 15, están los nombres de los 12 meses. En Primera de Crónicas 27, 1 al 15. Entonces, cuando dice que gobierna por 1260 años o días, ¿cuánto equivale eso en meses? ¿Cómo harían? 1260 entre cuánto? Si son 1260 días y ustedes quieren saber cuántos meses son, ¿por cuánto lo divide? Por 30. ¿Cuánto les da? Acepte por fe que les da 42 meses. Ahora vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis el capítulo 13. Y noten cuán precisa es la Biblia. Dios usa diferentes expresiones. Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 5. Apocalipsis 13:5 dice lo siguiente: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar ¿cuánto tiempo?
42 meses. 1260 días y 42 meses es lo mismo. Y es lo mismo que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Dios de 3 formas nos ha demostrado el mismo periodo de tiempo y sale precisamente igual. 1260 años. O sea que este poder iba a gobernar ¿cuánto tiempo? 1260 años. Otro detalle interesante en cuanto a este poder es que este poder iba a depender sobre las proezas y la grandeza del hombre. Porque dice que el cuerno pequeño, en Daniel 7:8, dice que el cuerno pequeño tenía ojos como ojos de ¿qué? Ojos de hombre. En Apocalipsis dice que tiene número de hombre. Y en 2 Tesalonicenses se le llama hombre de pecado. Interesante. Ahora, ¿qué representan los ojos en la Biblia? Lean Efesios 1:18. No podemos leer todos los textos, pero se los voy a dar para que los puedan leer. Efesios 1:18 dice que los ojos representan sabiduría. ¿Qué representan los ojos? Sabiduría. Por ejemplo, cuando ustedes están luchando con un problema matemático y como que no me llega, de repente lo resuelven. ¡Ya vi la luz! ¿Usan esa expresión? ¡Ya vi la luz! En la graduación, ¿qué animal se encuentra en las tarjetas de graduación? ¿Cómo? El búho. ¿Por qué? Porque el que se está graduando es muy sabio y el búho tiene ojos bien grandotes. Los ojos representan sabiduría. Ahora, como son ojos de hombre, significa que este poder va a reposar y va a enseñar la sabiduría divina. ¿Sí? La sabiduría de Dios es lo que va a enseñar este poder. ¿Son ojos de qué? De hombre. Y recuerden que estamos hablando de símbolos. Son ojos de hombre. Y por lo tanto los ojos representan sabiduría. Significa que este sistema iba a enseñar como preceptos, mandamientos de qué? De hombres, tradiciones humanas, no sabiduría divina. Así que debemos buscar un poder o una iglesia que se basa sobre la sabiduría humana y no la sabiduría divina. Sigamos rápidamente. Dice que este poder se iba a sentar en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. ¿Qué es el templo de Dios? ¿Qué es el templo de Dios? ¿El templo que se va a construir en Palestina? ¿Es el templo de Dios? Jesús dijo, vuestra casa os es dejada desierta, hablando con los judíos. No dijo, es mi casa. Antes de eso Jesús decía, mi casa será llamada casa de oración. Pero cuando los judíos rechazaron a Cristo, Jesús dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Pero dice que aquí, que este cuerno pequeño, o esta bestia, se sienta en el templo de Dios y se hace parecer Dios. ¿Qué es el templo de Dios? ¿Saben ustedes qué es el templo de Dios? El templo de Dios es la iglesia. ¿Qué dije yo? ¿El templo de Dios es qué? Y ustedes dicen, ¿dónde dice eso en la Biblia? Vamos a Efesios 2. Ahora vamos a ver una cosa tremenda. Muchos creen que el anticristo va a ser un blasfema ateo que se va a sentar en el templo de Jerusalén allá en Palestina. Pero ¿qué dice la Biblia? Estamos hablando de símbolos, ¿no es cierto? No está hablando de cosas literales, de templo literal. Está hablando simbólicamente. ¿Qué es el templo? Efesios 2 y empezando en el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuáles son los fundamentos del nuevo templo? ¿Piedras? No, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ahora escuchen el versículo 21. En el cual, es decir, en Cristo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y está hablando de la iglesia. Noten el contexto. Así que cuando dice que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, significa que se va a levantar ¿dónde? En la iglesia. Óigame. No va a ser solamente en Roma y en Europa, va a ser ¿dónde? En la iglesia. ¿Y saben ustedes que va a pretender servir a Cristo? ¿Cómo sabemos eso? En 2 Tesalonicenses 2 se le llama a este anticristo, a este poder que se va a levantar, se le llama el hijo de perdición.
Según de Tesalonicenses 2, 3 y 4, lo llama el hijo de perdición. Ahora yo quiero preguntarles, ¿quién es la única persona en la Biblia, fuera de esta referencia, que se le llamó el hijo de perdición? Judas. O sea que en el templo o en la iglesia se va a levantar un ¿qué? Un Judas. Yo quiero preguntarles, ¿Judas abiertamente se opuso a Cristo? ¿Todo el mundo sabía que era un apóstata, un ateo? No. ¿Dónde se levantó Judas? Entre el círculo escogido de la iglesia, entre los 12 apóstoles. ¿Tenía engañado a los otros discípulos? Hasta el mismo final. Inclusive cuando salió, ellos no sabían que él era el que iba a entregar a Jesús. Los tenía tan engañados así. No lo supieron sino hasta que vieron a Judas, que se había colgado en un madero y que se había caído, la cabulla se había roto y se había caído al suelo y los perros se lo estaban comiendo. Se echaron tremenda sorpresa. No supieron plenamente sino hasta ese momento la seriedad de la acción de Judas. A Judas se le llama el hijo de perdición. ¿Y cómo entregó Judas a Cristo? Con un beso. El anticristo no se va a levantar de afuera de la iglesia, sino que se va a levantar del círculo mismo que pretende lealtad a Jesús. Se va a levantar en la iglesia. En lo que pretende ser la iglesia de Cristo se va a levantar el anticristo. No lo busquen en Palestina, allá en el templo, búsquenlo en la iglesia. Ahora tenemos que avanzar más rápido. Dice que esta bestia iba a recibir una herida que, al terminar los 1260 años, al final de los 1260 años, ¿qué iba a recibir? Dice en el versículo 3 de Apocalipsis 13, dice, y vi una de sus cabezas como herida de ¿qué? Como herida de muerte. O sea que este poder, al final de su carrera, al final de los 1260 años, iba a ser herida de ¿qué? De muerte. ¿A dónde? En la cabeza. Significa que cuando concluyeron los 1260 años, debemos buscar un poder que donde antes dominaba el mundo, ahora es dominado. Donde antes pisoteaba y mataba, ahora es llevado cautivo, según dice Apocalipsis 13 y el versículo 10. Pero luego dice en Apocalipsis 13, en la última parte del versículo, dice, la llaga de su muerte fue ¿qué? O sea que este poder lo iban a dar por muerto cuando terminaron los 1260 años. La gente iba a decir, se acabó, se liquidó, está muerto. Pero por un milagro extraordinario, este poder se iba a levantar de los muertos. La gente ni creía que iba a ser posible, pero se iba a levantar y todo el mundo, hablando del nuevo orden mundial, todo el mundo se iba a maravillar en pos de ¿qué? En pos de la bestia. ¿Están empezando a captar el cuadro? Todavía no les he dicho quién es. Ya lo vamos a hacer dentro de un momento, no se preocupen. Un par de cosas más. La palabra anticristo no significa en el griego contra Cristo. La preposición griega anti significa en lugar de. Lo cual significa que el anticristo que se describe aquí en Apocalipsis 13 y en Daniel 7, y usamos la palabra anticristo, significa que iba a ser una persona no que se iba a oponer directamente a Cristo, sino un poder que iba a procurar ocupar el lugar de Cristo. Porque anticristo significa en lugar de Cristo. Es la misma palabra, la misma preposición que se usa cuando estaba Barrabás y Cristo ante la turba. Dice que el pueblo aceptó a Barrabás en lugar de Cristo. La misma preposición, en lugar de Cristo. Anticristos significa uno que procura ocupar el lugar de Cristo. Lo cual significa que el cuerno pequeño y la bestia debe ser un poder que pretende ser Cristo en la tierra. ¿Vamos bien? Además dice que tendría un número. ¿Cuál es el número que tendría? 666. Y es el número de su nombre. Vamos a leerlo. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, porque en la antigüedad la gente no tenía números. La gente escribía los números con letras.
Y quiere decir que las letras de su nombre darían 666. Noten Apocalipsis 13 nuevamente. Y estamos avanzando aquí rápidamente. Apocalipsis 13. Y noten el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número del hombre y el número de ella, ¿qué cosa? 666. Y noten el versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que su nombre iba a tener un ¿qué? Un valor numérico. Además de eso, en 1 Tesalonicenses 5 dice que iba a ser un poder que iba a predicar paz. Iba a traer al mundo un mensaje de paz, pero en violación de la ley de Dios. Y según dice la Biblia, sobre ese poder va a venir, cuando digan paz, vendrá sobre ellos que destrucción de repente y no escaparán. Ahora vamos, ¿creen ustedes que son suficientes características? ¿O quieren que demos algunas más? No les voy a dar más. Vamos a identificar este poder. Hay más. Por ejemplo, echa por tierra la verdad, blasfema el nombre y el tabernáculo de Dios. Podríamos hablar de muchas otras características, pero yo creo que tenemos suficiente evidencia para saber quién es este poder. Vamos a identificarlo. ¿Quién quiere decirme quién es? A ver, ¿quién quiere decirme? ¿Quién quiere tener la valentía de decirme, de acuerdo a las características, quién es? Ahí atrás. ¿Cómo quién? El papado. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? De acuerdo a las características. ¿Qué es el papado? No tengan miedo. Esta bestia es el papado. Vamos a repasar brevemente las características. ¿Se levantó el papado después del año 476? Sí, señor. En el 538. ¿Se levantó en Europa? ¿Sí o no? ¿Es romano? ¿Cómo se le llama? ¿Iglesia Católica Apostólica? Romana. ¿Cuál es su idioma oficial? Latín. ¿Y latín era el idioma de qué imperio? Romano. ¿Y dónde tiene su sede? Vaya coincidencia interesante. En Roma. ¿El papado es un poder que se levanta después del 476? ¿Se levanta en Europa? ¿Es un poder romano? Claro que es un poder romano. Pisoteó a los santos de Dios durante 1260 años. Ojalá yo tuviera tiempo de hablarles de lo que pasó. ¿Han oído hablar de la Inquisición? ¿Saben ustedes? Según los historiadores, los mismos historiadores católicos dicen que murieron en esta época de barbarie más de 50 millones de personas a manos de la Iglesia, usando el poder político, el poder del Estado, para ultrajar y para matar a cualquiera que no estuviera en armonía con sus enseñanzas. Documentado históricamente. No estamos especulando. Históricamente la Iglesia Católica mató a millones de personas en la estaca. Jerónimo, Hus, Savonarola, la gran masacre de San Bartolomé, por mencionar algunos. Si un rey se oponía al Papa, como sucedió con Enrique de Alemania, el Papa podía hacerlo esperar 4 días, descalzo en el frío, antes de recibirlo. Así era. Pisoteó a los santos de Dios. ¿Procuró cambiar la ley? ¿Qué día enseña la Iglesia Católica que debemos guardar? ¿Y qué hace con el mandamiento que dice no tendrás imágenes? Ustedes van a un catecismo, vayan a la Biblia católica, ahí están los mandamientos correctos. Pero si ustedes van al catecismo, encontrarán que la Iglesia Católica elimina totalmente el segundo mandamiento y divide el 10º mandamiento en 2, y en lugar del sábado dice santifica las fiestas. ¿Cambió el papado la ley de Dios o trató de cambiar la ley de Dios? ¿Pisoteó a los santos? ¿Pretende la Iglesia Católica de tener poder de perdonar pecados? ¿Pretende tener a Dios en la tierra? Es un poder que se levanta en la Iglesia.
¿Gobernó por 1260 años? ¿Desde qué fecha hasta qué fecha? Desde el 538 hasta 1798, y de estas fechas vamos a hablar mañana en la noche, de la fecha de comienzo y la fecha de terminación. Gobernó 1260 años. No hay muchos poderes de los cuales escoger que se levantaron después de 476 y han existido 1260 años. Gobernó el papado por 1260 años. ¿Predica el papado paz? ¿Está hablando de un nuevo orden mundial donde hay paz y donde hay felicidad y donde se distribuye todo por igual? Sí. ¿Arrancó el papado 3 de los poderes de Europa? Sí, los arrancó. Y los arrancó de raíz, según dice la Biblia. O sea que esos reinos ya no se consiguen en Europa, no están ahí. ¿Saben ustedes que Francia, Inglaterra, Portugal, España, Italia, todos eran tribus bárbaras que se establecieron allí, y las naciones modernas vienen de esas tribus bárbaras? Pero estas 3 naciones que fueron desarraigadas por la Iglesia Católica, usando el poder político, no existen hoy, porque fueron arrancados de raíz. Estas 3 tribus eran arrianas, o sea, no creían que Cristo era Dios eterno. Señalaban como Arrio, un obispo, de que Cristo era un ser creado, y el Papa no le gustaba eso, y por lo tanto le dijo a Belisario: mira, Belisario, hay que encargarse de esa gente. Belisario es el emperador. Imagínense la iglesia diciendo al emperador: mira, yo no puedo convencer de la Biblia a este Arrio de que Cristo es Dios, así que ve y elimínalo. La iglesia unida con el Estado, el hierro y el barro unidos, clarísimo. Y por lo tanto fue Belisario. En el año 493 desaparecen de la historia los érulos. En el año 534 desaparecen de la historia los vándalos. Y en el año 538 desaparecen de la historia los ostrogodos. Históricamente documentado. 3 reinos arrancados por la iglesia usando el poder del Estado, cumplido de acuerdo al pie de la letra, según nos dice aquí. ¿Enseña la Iglesia Católica la sabiduría humana? ¿Cómo bautiza la Iglesia Católica? Y estoy hablando claro, no con el propósito de ofender a nadie, sino porque esto es la verdad, y quiero que estén en el lado correcto cuando venga la crisis final. ¿Cómo bautiza la Iglesia Católica? ¿Sumerge a la gente debajo del agua? ¿Bautiza adultos? Bautiza bebés y echa un poco de agua bendita en la cabeza. La Biblia siempre habla de bautismo de adultos sumergidos debajo del agua. Entonces, ¿por qué bautiza así? ¿Sabiduría qué? Humana. La Iglesia Católica enseña que los muertos todos saben, que cuando un individuo se muere, sale volando el alma y se va al cielo si fue buena, se va al infierno si fue mala, y se va al purgatorio si fue medio mala o medio buena. ¿Dónde enseña la Biblia el purgatorio? ¿Dónde enseña la Biblia que el alma es inmortal? No enseña eso. Eso es una tradición basada sobre sabiduría ¿qué? Sabiduría humana. ¿Dónde dice la Biblia que los sacerdotes deben ser célibes? ¿Lo dice? ¿Dónde dice la Biblia que debemos celebrar Día de los Muertos? Y podría alargar la lista. Tradición tras tradición tras tradición humana que no tiene ninguna base en la Sagrada Escritura. La Biblia lo dijo, que el cuerno tiene ojos como ojos de ¿qué? Como ojos de hombre. O sea que enseñaría no sabiduría divina, sino que enseñaría sabiduría humana. Ahora, ¿recibió el papado una herida mortal, sí o no? ¿En qué fecha? ¿Cómo es de calculado? En el 538 recibió el poder, en 1798 vino el general Berthier de Napoleón Bonaparte. Entró, bajó al Papa de su trono, de su cátedra, y se lo llevó prisionero a Francia, y el Papa murió en exilio. Ahora, es cierto que papas fueron llevados cautivos antes que esto, varios papas fueron llevados cautivos, pero nunca con la intención de abolir el papado. Antes el propósito era concientizar al Papa para reformar el papado. Pero Napoleón mismo dijo: mi propósito en ir a sacar al Papa del Vaticano y traerlo a Francia es para que el papado sea eliminado de una vez por todas. Y murió en exilio. Y no se nombró un nuevo Papa sino hasta el año 1800, después de la Revolución Francesa. Y el papado durante muchos años
No tenía ninguna ascendencia política ni religiosa en el mundo. ¿Cuánto ha cambiado eso? En los Estados Unidos ahora hay 60 millones de católicos. Increíble. En un país protestante no hay una iglesia protestante que tenga tantos miembros. Es más, yo me pregunto si el conjunto de los miembros de las iglesias protestantes alcanza la cantidad de miembros que tiene la iglesia católica. Y ha tomado promidencia el papado, como uno no se imaginaría, tal cual lo dice Malachi Martin. Y la Biblia dice que la llaga de su muerte iba a ser ¿qué? Curada. Estamos viendo eso. Sí, el anticristo ¿dónde está creciendo? ¿Dónde está el anticristo? En Roma. ¿Dónde busca la mayoría de la gente el anticristo? En Palestina. ¿Entienden lo que es la seriedad de buscar al anticristo donde no está? Si ustedes buscan al anticristo allá, en donde está Saddam Hussein, están mirando donde no es, porque la Biblia identifica que el anticristo se iba a levantar en Roma, no en Jerusalén, y que el templo es la iglesia, no el templo reconstruido en Jerusalén. Ahora hablemos brevemente del número. ¿Número de su qué? Número de su nombre. Y lo vamos a hacer brevemente en esta noche. Por mucho tiempo el nombre oficial y aparecía en la tiara del Papa, ya no aparece, pero aparecía en la tiara de la corona del Papa hasta el año 1700, cuando fue quitado, porque ya se estaba usando el nombre para identificar al Papa como la bestia. El nombre oficial es en latín Vicarius Filii Dei. Recuerden que este es un número, es un nombre latino. Por lo tanto hay que usar valores numéricos latinos. Números romanos, en otras palabras. ¿Cuánto vale la B? 5. ¿Cuánto vale la I? 1. ¿Cuánto vale la C? 100. La A no tiene valor. La R, 0. La I, 1. La U o la B, 5. La S, 0. La F no tiene valor. La I vale ¿qué? 1. La L vale 50. La I vale 1 y otra I vale 1. La D vale ¿cuánto? 500. La E no tiene valor y la I tiene un valor de 1. Sumen ustedes a ver cuánto es el valor numérico del título oficial del Papa cuando era coronado como Papa. ¿Cuánto da el número de su nombre? 666. Fue quitado de la tiara. Ahora, el Papa tiene 2 títulos más que se le dan. Vicarius Filii Dei significa vicario del Hijo de Dios. Pero otro nombre que se le da es Dux Cleri, también en latín. Muy a menudo se le llama el Dux Cleri. La D vale ¿cuánto? 500. La U, la B vale 5. La X vale 10. La C vale 100. La L vale 50. La F no tiene, la E no tiene valor, la R no tiene valor y la I tiene un valor de 1. ¿Cuánto da el título Dux Cleri? 666. Otro nombre que se le da, que significa jefe de la corte de Roma, que no es solamente un nombre, son varios, es el nombre Ludovicus, que es clero principal de la corte de Roma, es lo que significa Ludovicus. ¿Cuánto vale la L? 50. La U o la B, 5. La D, 500. La O, 0. La B, 5. La I, 1. La C, 100. La U o la B, 5. La S, 0. ¿Cuánto es el valor? 666. ¿Y saben ustedes algo interesante? Originalmente, cuando los poetas latinos establecieron el sistema numérico romano, ellos escogieron solamente 6 números.
666, lo cual significa que el número 666 tiene que ver con qué lugar, con Roma. El anticristo, cuyo nombre es 666, ¿se levanta dónde? Hay que buscarlo en Roma, según dice la Biblia. Ahora, yo tenía algunas otras cosas que decir esta noche. Quería hablar un poquito más de lo que está sucediendo en la historia. Nuestro tiempo se ha ido, pero en la próxima vez voy a tomar un rato al comienzo para hablar de cómo se están cumpliendo estas cosas ante nuestros ojos. Cómo el sanamiento de la herida y el nuevo orden mundial, del cual hablan tanto los políticos y los economistas y todas las personas, los científicos, los sociólogos, cómo ante nuestros propios ojos se está viendo lo que está sucediendo. Y sin embargo estamos ciegos muchas veces y no nos damos cuenta del tiempo en el cual estamos viviendo. Yo quiero preguntarles, según la perspectiva bíblica, ¿cuál será el poder que gobernará sobre el mundo antes de la segunda venida de Cristo? ¿Cuál será el poder, según hemos estudiado? El papado será el poder. ¿Tenía Malachi Martin razón en su libro, en ese aspecto? ¿De que el Papa va a gobernar el mundo? ¿De que él va a establecer el nuevo orden mundial? Sí, la herida de su muerte será curada. Pero hay una diferencia. Mientras que Malachi Martin dice que el Papa es Cristo, la Biblia dice que es anticristo. Pequeña diferencia. ¿Con quién nos aliaremos nosotros? ¿Con Cristo o con el anticristo? La Biblia es clara. Las características están allí, claras. No hay duda alguna en cuanto a quién es el anticristo, quién va a gobernar el mundo. Malachi Martin tiene razón en decir que el papado ganará la riña entre el comunismo, el capitalismo y el papado y el catolicismo. Sí prevalecerá el papa, pero nos dice Daniel el capítulo 2 que en los días de estos reyes, cuando se mezcle la iglesia y el Estado, cuando el papado use el poder de la política, Cristo levantará un reino que jamás será corrompido, un reino eterno bajo el gobierno de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios. Gloria al Señor. ¿Quieres tú en esta noche ser parte de ese reino? Yo quiero pedirte en esta noche, si tú quieres ser parte de ese reino y quieres escapar del anticristo y de todo este asunto del nuevo orden mundial, quiero pedirte que te pongas de pie porque quiero tener una oración para que Dios te bendiga y puedas estar en el lado de Cristo, en el verdadero nuevo orden mundial, que es el reino que Cristo establecerá cuando regrese otra vez. Gloria al Señor. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias porque nos has revelado tan claramente en tu palabra la identidad del anticristo. Y sabemos que tú lo has identificado porque tú no quieres que nosotros pertenezcamos a este sistema. Tus advertencias a veces son fuertes y nos pegan duro, pero tú solamente hieres con el propósito de sanar. Te agradecemos porque nos has hablado claramente en tu palabra. Te ruego, Señor, que bendigas cada decisión que se ha tomado en esta noche. Te ruego especialmente por aquellas personas que no pertenecen a la iglesia adventista, que están aquí en esta noche, que han respondido a tu llamado diciendo que quieren escapar de este sistema y quieren pertenecer al sistema de Jesús. Te ruego, Señor, que tú las ayudes a prepararse para escapar de las cosas que vendrán y estar entre los redimidos que serán salvos cuando Cristo venga. Te doy gracias también por aquellas personas, miembros de la iglesia, que han respondido y reafirmado su fe en tu reino, en Jesús. Manténnos fieles, Señor, hasta aquel gran día, cuando Cristo venga sobre las nubes del cielo y podamos decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias por escuchar nuestra oración, en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén.